Morata. Servicios informativos. Hoy contaremos la historia de don Abraham Quintanilla, párroco de Morata, durante, bastantes años, ahora nos lo confirmarán. Y para profundizar en su historia tenemos con nosotros a Carmen Fominaya, colaboradora y parte importante de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción y componente de la coral Francisco González. Hola Carmen, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Araceli, lo mismo te digo. Muchas gracias por acordaros de mí, aunque no sé si voy a poder aportar mucho, pero bueno, dentro de mis posibilidades lo haremos. Buenos días, Carmen, te saluda Jesús Alonso. Hola Jesús, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por acceder a nuestra entrevista, a la entrevista de Araceli, Y yo estoy aquí para muy bien, muy bien. Bueno, pues Carmen, te pedí que si nos podías contar la historia de algún párroco, puesto que tu colaboración con la Iglesia viene de muchos años atrás, y además es difícil imaginarse la parroquia sin tu presencia por allí. Mira qué bien. Muchas gracias. Es cierto. Hoy hablamos de don Abraham Quintanilla, que nació en el año 1939 y falleció en 1947. Era natural de Carpio, de Toledo, y hasta ahí sé. Carmen, ¿cuándo llegó Morata don Abraham? ¿Sabemos? Sí, Morata estuvo don Abraham de 1939 al 1947. O sea, recién acaba la guerra, o no sé si habría acabado ya, porque el mes no lo sé, ¿sabes? Pero aquí estuvo de 1939 a 1947. Vale, este dato es que yo tengo mal, que no nació en el año 1939, es cuando él llegó a Morata. Bien. Cuando llegó a Morata, perfecto, exacto. Pues ya está, aclarado. ¿Y cuántos años estuvo en Morata? Pues mira, del 39 al 47... Todos esos, ¿no? Pues 6 o 7 años. Sí. ¿Tú llegaste a conocerle, Carmen? Sí, le llegué a conocer, no aquí en Morata, sino luego ya que de aquí de Morata creo que se fue a Chinchón, y en Chinchón sí que íbamos nosotros a verle después cuando yo era pequeña, muy pequeña, que si le tengo que poner cara no me acuerdo, pero sí yo me acuerdo de ir a Chinchón, que iba con mis padres porque tenían allí unos amigos y íbamos muy a menudo a visitarlos y tal, y una vez que estábamos allí, como antes tanto no viajaba la gente tanto, pero íbamos mucho allí y pasábamos a ver a don Abraham, lo cual él lo agradecía un montón y se ponía tan contento que para qué. O sea que, pero vamos, yo nací en el 47. Luego entonces él era muy pequeña, yo me acuerdo cuando iba, pero me acuerdo perfectamente de cómo tenía la entrada de la casa y todo donde vivía. Sí. ¿Y qué destacaría? Los años que estuvo allí ya no lo sé, en Chinchón. Sí. Y donde fue a parar después, porque sí ha habido comunicación la gente, algunas personas con él, pero nada más. ¿Sabes? Sí, creo que mira, ¿quieres que te diga un poquito lo que tengo yo por aquí apuntado? Sí, claro, sí, dinos, explícanos. Mira, don Abraham fue un sacerdote muy querido en Morata y recordado no solamente en los 6 o 7 años que estuvo en Morata, también a lo largo de los años, quizá por los años que le tocó vivir, pues eran años muy difíciles. Acababa de terminar la guerra civil y todo era una ruina, nadie tenía nada, pero él lo poco que tenía se lo daba a los demás y él se iba a la cama sin cenar, y la gente en esa etapa, casi todo el mundo trabajaba en el campo. A él no le dolían prendas cuando un carro se atascaba en el campo o en cualquier sitio, él se arremangaba la sotana y empujaba el carro como el primero. Y me imagino que estuvo en la reconstrucción de la iglesia también, claro, por los años. Cuando se reconstruyó la iglesia después de la iglesia, o sea, de la guerra. También estaría. Claro, porque han sido muchos los sacerdotes que hacen mejoras en las parroquias durante su estancia. Sí, bueno, ¿no? Todos claro. Han hecho dentro de lo que han podido, de los años que les ha tocado, pues mira, don Fernando Porras, pues mira, hizo los pisos de ahí arriba de donde enfrenta el cuartel de la Guardia Civil. Sí. ¿Sabes? Que fue el que los que los hizo, los gestionó y para que
fueran baratos y para que fueran pisos accesibles para la gente más pobre, digamos. Claro, tú te sabes la historia, claro, de... Todos han hecho lo que han podido dentro de cuando han estado, claro. Claro, tú te sabes la historia de, bueno, de casi todos, ¿no? De ya cuando, porque tú has estado, que yo desde que te conozco estás en la iglesia ayudando. Por ahí un poco más, un poco menos. Mira, en el coro llevo ya, ni me acuerdo los años lo que llevo en el coro, así que fíjate si llevo por la iglesia. Sí. Y luego con don Abilio, pues igual, claro, con 37 años que estuvo aquí, pues imagínate. Pues también colaborábamos pues en lo que en aquella época se hacía. Tampoco, hasta ahora es todo distinto. Ahora entre internet y esto y lo otro, que la gente se mete de cualquier manera, pues era distinto todo y ya está. Pero dentro de lo que eso, todos han hecho lo que han podido. No hay que decir nada de ninguno, porque todos los sacerdotes que pasaron por aquí, don Félix, don Abraham también el primero, como digo yo, dentro de las fechas, don Abraham, don Pedro, que fue el primer Pedro García López, que ese es el que debió de estar durante la guerra, porque estuvo del 1919 al 1936. Luego entonces, hasta luego del 1939 que vino don Abraham, pues me imagino que sería don Pedro el que estuviera aquí en la guerra. Claro, y tú cada uno has vivido de cerca la forma de ser de cada uno, cómo era, lo que hacían. Hombre, yo claro, entonces era muy pequeña, sí, porque yo me acuerdo ahora mismo de don Cecilio, que era un sacerdote más y fuertote también, pero yo me acuerdo que entonces yo era pues una cría. Porque mi hermana tiene 10 años más que yo y es la que era moza en aquella época, como decíamos, y es la que era más cerca de ellos, ¿sabes? Como te digo, yo entonces era una cría, pues sí, yo me acuerdo de la catequesis, de ir a la catequesis, de tal, cual, pero en realidad no, ¿estás? Sí. Para conocerlos a todos, sí los tengo oído de decir, de contar, a los mayores, pero nada más, claro. Claro, pero por eso tú tienes la historia un poco más cercana, digamos, porque claro, en algunos, en otras épocas no has estado tú, ¿no? Porque eras pequeña, pero ya a partir de ahí, pues sí que te has conocido muy bien. Yo ya, pues a partir de, lo primero, mira, cuando don Abilio, que fue el que vino cuando yo era recién casada, vino don Abilio, de hecho, mi hija, la segunda, no la primera, la bautizó don Abilio, que fueron los primeros bautizos que se hicieron a puñados, como los llamo yo, que se hicieron no de uno en uno, sino en grupos, sí, ¿sabes? Empezó a partir de entonces. Ya. Entonces, pero vamos, todos, yo me acuerdo de... a ver, el de los pisos que he dicho, que ya se me ha ido la cabeza de cuál era. Don Fernando Porras. Sí. ¿Sabes? Me acuerdo cuando hicieron los pisos. Luego don Vitoriano, cuando se pintó la iglesia y se arregló no reconstrucción, sino después, que se pintó y se hizo el altar mayor y todo eso. Eso era yo, bueno, pues pequeña, no muy pequeña, pero mocita, como digo yo. Sí, pues así Carmen, y volviendo a la historia de don Abraham, ¿sabemos en qué año falleció? Yo sé que falleció a la edad de 80 años, pero que no fue en Morata, ¿no? Pero no fue en Morata. Falleció en Madrid, en un centro de curas que había, sí, pero no sé cuándo. Sí, creo que no, hace muchos años. Creo que 80 años, tenía 80 años, sí, cuando falleció. Y lo que yo te quería preguntar que es si había fallecido en Morata, pero según dices, pues no. Falleció allí en un centro de curas que había en Madrid, no te puedo decir en qué calle, porque el problema que tengo yo para informarme es que el teléfono no le manejo más que para llamar y contestar. Ya, pues es que estuvo también bastantes años en la parroquia antes de llegar a Morata, en la parroquia de San Juan Bautista de Madrid. Eso ya no lo sé yo, eso sería ya antes de la guerra o durante la guerra o lo que fuera, porque estuvo también aquí cuando vino, ya te digo, pues era en el 1939 que la guerra estaba recién terminada. Ya.
¿Y alguna anécdota relevante que te hayan dicho? Te voy a decir que, porque es una cosa que creo que no hay mucha gente que lo sepa. Sí. También, que no digo que no, que la gente no. A don Abraham le gustaba mucho la arqueología. Sí. Buscar restos arqueológicos. Sí. Y en Morata, pues no sé si sabes que hay una zona que se llama el Cerro de la Cabaña, que es esta zona que ha pasado el río Grande, como le decimos, sí. Que está a lo alto, que hay olivares, sí. Toda esa zona, y siguiendo hacia la izquierda, hacia el Ojo del Fraile, pues era un asentamiento de restos arqueológicos, porque según la historia, no sé si en realidad creo que sí, que está documentado eso, un asentamiento donde en principio estaba Morata, la vieja Morata que decían, sí. En toda esa zona. Entonces, por ahí y han encontrado restos arqueológicos de un asentamiento que están en el Museo Arqueológico de Madrid, está contestado, y me imagino que lo encontrarían los hermanos Salcedo, no lo sé. Yeah. Tampoco quién lo encontraría, pero están allí en el museo. Entonces, don Abraham, eso, no lo del museo, lo de que eso era un asentamiento, que lo que hubiera allí de restos, sí. Y bueno, y le gustaba aquello y lo investigó y lo descubrió, dentro de aquella época lo que se podría hacer, porque tampoco se podía hacer mucho en aquella época, dentro de las posibilidades que había, ¿sabes? Pero él investigó sobre ello. Y ya te digo, y algunas piezas que se encontraron, no digo en aquella época, porque te estoy hablando del asentamiento, estaría en la época de los íberos. Ya. No te creas que fue ayer. No, ya. Y es donde estaba la primera Morata, según dicen, la vieja Morata, como la llaman. Y luego la nueva Morata, digamos, ya pasó a la zona donde estamos. Qué interesante. De ahí, por ejemplo, la calle Morería, porque eso ya lo hicieron los moros. La calle Morería, y los caces, las caseras de La Vega, lo que se riega La Vega, todo eso lo hicieron los moros ya en época de cuando los moros estaban lógicamente en España, ¿sabes? Y ya pasó el emplazamiento de Morata de allí a donde estamos ahora. Ya, vaya, qué interesante historia, qué antigua. Nunca nos habían contado esta historia, Carmen. Por eso, pero es que yo ahora me lo han pasado, me lo han dicho, y bueno, yo no lo he contestado pero vamos, si es verdad lo del que están los restos que ahí se han ido encontrando. Por eso te digo que me imagino que los hermanos Salcedo, sí, pues han sido los que un poquito han buscado y han encontrado, y pasa como con la Guerra Civil Española, ellos son los que, con lo del museo etnológico que hay aquí, en fin, sí, todas estas cosas. Pues me imagino que ellos lo habrán investigado y lo habrán... Sí, Goyo Salcedo, sí, y su hermano Goyo, sí, lo hemos entrevistado con el tema del museo de la guerra. Sí. Eso sí. Bueno, Carmen, pues, yo no sé si ellos serán los que hayan encontrado los restos estos que está contestado, que el que quiera puede ir a verlos, al Museo Etnológico en Madrid, y están allí los restos arqueológicos que se han encontrado por ahí, por esa zona, que es donde dicen que estaba ubicada la primera Morata. Mira, qué bien. Y don Abraham, como le gustaba mucho ese tema, pues en su época el hombre pues investigaría lo que pudiera, supongo, dentro de los pocos medios que había. Claro, porque si era lo que a él le gustaba, pues seguramente que investigó cosas. Carmen, ya puestos en religión, pues nos puedes hablar ya brevemente de la historia del Cristo de la Sala, que es muy bonita, la historia que data del siglo XVII. Sí. Mira, según cuenta la historia, que es lo que yo tengo, fue un vagabundo que llegó a Morata en 1635 y se refugió en la yesería. ¿Y qué hizo entonces? Dibujó una imagen, ¿no? Claro. Mira, se trata de una pequeña ermita edificada por la mitad del siglo XVII. Reedificada al principio del siglo XX, porque en aquella época donde hoy está la ermita era una yesería.
Entonces no, Morata no era como Ala, como es lógico. Claro. Era la yesería y estaría a las afueras del pueblo. Y la gente que pasaba de paso se quedaba a pasar la noche allí, y un vagabundo, para resguardarse del frío, un vagabundo que pasaba, pues pasó la noche allí y al marcharse pintó un Cristo en la pared. Después intentaron varias veces borrarlo y no lo consiguieron. Volvía a salir, por más que lo quitaban, volvía a salir la imagen que pintó aquel hombre. Sí. Las autoridades de la época trataron de quitar importancia al asunto. Fue tanta la presión del pueblo que al final accedieron a levantar la ermita en honor al Santo Cristo. ¿Sabes? Y hasta ahí es lo que sabemos. Luego ya se ha ido eso más o menos manteniendo como se ha podido. Y los vecinos estamos orgullosísimos. Yo vivo en la carrera del Mediodía, pero con esquina con la calle del Cristo. Sí. Y los vecinos, los que vamos quedando y los que han ido falleciendo, siempre ha sido el Cristo ha sido, bueno, palabra de Dios. Pues sí, porque os dedicabais muy de lleno a cuidarlo. Sí, es verdad. Celebramos la misa el día 14 de septiembre, que es el día de la exaltación de la Santa Cruz, porque como Cristo, pero en la Santa Cruz, no es una imagen de Cristo, ¿sabes cómo te digo? Sí. Es la Santa Cruz y ya está, que es lo que está en la ermita. Entonces, bueno, pues se le hace su misita ahí dentro de lo que se puede, porque tampoco se puede hacer mucho más, porque además eso pertenece a la Iglesia y es la Iglesia la que tiene que todas esas cosas gestionarlo. Claro, pues ahora mismo ha quedado en mitad de la calle, ¿no? Está en el centro del pueblo, sí, ahora digamos, ya está en el la calle centro, del ahora Cristo, ya no, que es como por todas eso. las cosas, pasa como con lo del Palacio de Altamira. En la época, pues fíjate, la iglesia se dice que era de Palacio, la iglesia de Palacio, y habría, pues a partir de la iglesia, la Vega y pocos más los que trabajaban para Palacio. Claro. Te estoy hablando, fíjate, de los siglos desde que reinó Carolo. Pues esta capilla, seguramente que hay gente de Morata que quizás no sepa dónde está, sí que lo sabrán muchos, pero hay otros que no, porque pasa un poco desapercibido. Está es como una especie de... Sí, claro, que es una fachada de ladrillo visto. Lo único que tiene, sí, dentro de la fachada hecha del mismo ladrillo hay una cruz arriba encima de la puerta, pero vamos, no, la verdad que no está muy... Sí. Yo lo conozco, como sabes, yo lo conozco porque he vivido en la calle del Cristo cuando vivían mis suegros. Has estado por aquí esta zona. Claro, y he visitado la capilla en algunas ocasiones y siempre me llamaba la atención que está un poquito abandonada, eso es la verdad. Sí. Porque está muy viejo ya, el tejado está que se va a venir abajo. Sí. Entonces, claro, hace falta un dinero para eso reconstruirlo. Eso tiene que reconstruirlo, no sé, la diócesis, la iglesia, porque los vecinos eso es imposible. Claro. Sí, es verdad que antes, por los vecinos, si había que hacer obras, hacía y se pagaba. O sea que no había ningún problema. Se arreglaba esto y entre los vecinos se hacían. El uno porque era albañil y colaboraba. Porque mi marido ha colaborado muchísimo ahí también en cosas que se han hecho. Mi yerno también. Ahora ya que está tan malo, la pobre Júlica ya también está un poco pachucha. Pues le decía, Rafa, que para el día 14 como su día y tal. Y Rafa iba y le atusaba un poco lo que podía dentro de sus posibilidades, ¿sabes? Pero está un poquito abandonado, deteriorado y abandonado, sí, es verdad. Abandonado, sí. Bueno, pues a ver si se recupera, porque es curioso ver en el centro de una calle una capilla, ¿verdad? Fíjate. Claro, en su tiempo me imagino que sería las afueras del pueblo. Ya está. Entonces, porque yo mismamente aquí donde vivo, todo el mundo sabe dónde vivo, pues era campo, era donde se sembraba cebada o trigo o lo que fuera, y luego se segaba y se apisonaba para poder trillar y ya está, y era campo, ya está. Hoy día, claro, ya está todo edificado, ya es otra cosa. Claro, muy bien, pues Carmen, muchísimas gracias por todo lo que nos Mira, si me permites, Araceli, solamente quiero hacer un pequeño recordatorio, no ya porque ya que hemos hablado de don Abraham, de los demás sacerdotes que han pasado por aquí hasta donde yo puedo conocer. Solamente hacer una mención a don Abraham, a don Félix, don Florencio, don Antonio, don Cecilio,
don Julio Pastor, don Victoriano, que también estuvo muchos años, tenía un coro también muy apañado, José Luis, y especialmente, claro, ya a don Abilio. Una mención especial porque ha estado 37 años con nosotros, claro. Ha sido también un cura maravilloso, ha hecho lo que ha podido, nos ha acompañado en los acontecimientos de nuestras vidas, las bodas de nuestros hijos, los bautizos, los nacimientos y todo lo que, y las muertes de nuestros padres y de la gente, porque han sido muchos años los que estuvo aquí con nosotros. Entonces solamente hacer una mención sobre ellos especial, con mucho cariño, mucho respeto y mucho agradecimiento a todos. Pues sí, me parece muy bien, Carmen, hacer este recuerdo a todos ellos, porque han formado parte de la historia, forman parte de la historia. Claro, Morata, claro, cada uno dentro de sus posibilidades pues ha hecho lo que ha podido. Claro, y ahora tenemos a don Pascual. En la actualidad, don Pascual. Tenemos a don Pascual, vale. Que le saludamos desde aquí. Vale. Sí, don Pascual lleva aquí desde el 2008, que ya lleva años también las cosas que nos está haciendo el hombre y todo lo que puede y más, mejorando todo lo que se puede. Así que les saludamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. De nuevo, Carmen Fuminaya, componente de la coral Francisco González y colaboradora incansable de los eventos religiosos. Eso sí. Pues sí. ¿Sabes cómo me denomino yo misma? Sí. La multiusos. Bueno, pero para muchas bien, gracias. Carmen. Gracias. Un beso.